Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Erika Cantillano Rocha. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Criminalística. En este caso, en esta video presentación, me enfoco en la materia de grafoscopía, en el cual hablaré acerca de las crestas papilares, así como sus diferentes características, las formas que lo componen y sus diferentes elementos. De igual manera, indagaré acerca de las malformaciones congénitas y genéticas que sufren las personas al nacer y cómo estas son aplicadas en la impresión de sus huellas digitales. Las crestas y sus características. Las crestas son una particularidad que sucede en el recorrido de las crestas papilares, que se produce alteración tanto biológica como natural. Algunas características de las crestas son las siguientes. Existe la cresta corta, bifurcación, desviación, terminal de cresta, empalme y ojal. Todas estas características tienen una importancia a la hora de revelar e identificar las crestas papilares, pues cada una de ellas comprende una importancia para ser analizada en los documentos y casos probatorios donde se requiere su intervención. Cabe recalcar también que las crestas capilares son los pliegues y relieves que se forman, que pueden aparecer en los dedos de las manos, en las plantas y en las plantas de los pies. De esta forma, la ubicación es muy anatómica en ese caso para ser analizado con detalladamente. Ahora hablaré acerca del dactilograma y sus tipos. El dactilograma es el conjunto de procedimientos que se utilizan para identificar relieves epidérmicos que encontramos en la falange digital de los dedos de las manos. El dactilograma tiene diferentes tipos, los cuales son el natural, el artificial y el latente. El natural, como natural, lo caracterizamos como los relieves y pliegues que tenemos al nacer y los cuales pueden ser vistos directamente. El artificial es el dactilograma que se utiliza cuando se imprime un dibujo, ya cuando se obtiene la imagen prevista de la figura digital. De esta forma se imprime la figura sobre la superficie adecuada. Latente, como su palabra lo indica, latente significa cuando una huella digital es invisible y es imposible de ver. Solo es posible detectar cuando se utiliza un proceso químico o físico diseñado para la revelación de dichas huellas digitales. Distribución de las falanges de las manos. Las falanges de las manos se dividen en diversos tipos, como lo son falanges proximales, falanges medios y falanges distales. Los falanges distales son los que se encuentran a los extremos de los dedos de las manos y de los pies. Los falanges medios, por otro lado, son los que se ubican entre el medio de la articulación de los extremos de ambos dedos, mientras que las falanges proximales son los que se encuentran en la base de los dedos de las manos y los pies. Comienza su articulación prominente llamadas nuditos. En estas tres fases son las que se dividen los falanges de la mano y en los cuales pueden ser identificados para su debida digitación de huellas. Zonas de impresión digital. Las zonas de impresión digital son de mucha importancia también a la hora de elaborar análisis lofoscópicos. Estas zonas de impresión digital se dividen en zona marginal, zona nuclear y zona basilar. La zona marginal es la que se encuentra situada en el contorno del dactilograma. Estas formas poseen crestas ovaladas y son fáciles de identificar. Nuclear, como su nombre lo dice, la región nuclear es la parte central de la huella digital. En esta se puede estar rodeada por las limitantes basilares. Y marginal. Basilar está constituida por crestas que se encuentran en la base del dedo, lo cual permite su facilidad para obtener las huellas digitales en esto y sus análisis.
Impresión palmar. La impresión palmar es llevada a cabo gracias al estudio de la palmoscopía. En esta, los expertos en lofoscopía obtienen las huellas solamente de la mano, como su nombre lo indica, de forma palmar. En un sitio del suceso, el obtener las huellas palmares es de gran importancia, ya que con esas se pueden categorizar los diferentes elementos que ésta tiene para su debida identificación, pues en algunos sitios del suceso hay algunos indicios que dejan las personas o de utilizar su mano. Es por eso que la palmoscopía conlleva una gran importancia en los estudios criminalísticos y de lofoscopía, ya que se pueden obtener diferentes resultados y dar con la identificación de la persona que cometió el crimen. Impresión plantar. Impresión plantar, como su nombre lo indica, es la impresión de las huellas digitales de las plantas de los pies. Esta impresión se puede llevar a cabo gracias a la pelmastoscopía, que estudia las huellas digitales de las plantas de los pies de los individuos. Es importante reconocer que esclarecer los hechos mediante la huella plantar es de gran importancia, ya que en varios sitios del suceso hay ocasiones que solo se encuentran huellas plantares, lo cual nos puede también arrojar resultados muy positivos para esclarecer los hechos. La pelmastoscopía es de gran importancia, ya que desde que nacemos nosotros nos identificamos con una huella plantar, desde los bebés y hasta los grandes pueden ser identificados gracias a esta huella plantar. Al igual que la huella palmar, la huella plantar es única y su caracterización es muy importante a la hora de esclarecer los hechos de un crimen. Líneas limitantes o directrices. Estas líneas limitantes son las dos crestas más interiores que crecen de forma paralelo y se tornan divergentes entre sí. Cuando las líneas directrices se localizan es necesario tener en cuenta que hay una diferencia entre divergencia y bifurcación, ya que estos son los dos elementos que caracterizan a las líneas limitantes. Una divergencia, cabe recalcar, es una cresta que se ha separado y se forma en forma paralela, mientras que una bifurcación es una cresta que se divide en dos o más crestas. Esta es la gran diferencia entre ambas líneas limitantes. Puntos focales, delta y núcleo. Los puntos focales delta y núcleo son de gran importancia en las crestas papilares, ya que gracias a esta podemos definir la identidad de las personas. Como bien es sabido, cada huella digital es única y ninguna se repite, por lo que tener un análisis efectivo acerca de estas crestas papilares y conocer los puntos delta y núcleo es de gran importancia para hacer un análisis efectivo y esclarecer los hechos. Las delta tienen diferentes características, como lo son cuando existe la presencia de dos o más delta que se ajusten a la definición. El delta que está más cercano es el núcleo de este. El delta no puede estar ubicado entre medio de una cresta que se encuentra en dos líneas limitantes. Otra característica es que si la cresta se halla totalmente por encima de dos limitantes, el delta se pondrá al extremo de este. El núcleo. El núcleo es una parte importante a la hora de analizar las crestas papilares, pues esta representa el centro de la impresión digital. Es importante localizarnos los lazos, ya que sirve de referencia cuando se efectúa el conteo de crestas. El núcleo es de gran importancia, ya que en este conlleva una gran variedad de características que lo hacen único, como por ejemplo las crestas que pueden ser limitantes y pueden unirse entre sí, por lo que el núcleo contiene lazos interconectados. Unir dos lazos entre sí con un núcleo puede usar una recurva imaginaria, haciendo que se encuentre más cerca de la curva y fija el núcleo. De esta forma, el núcleo conlleva una parte importante en la evaluación de las crestas papilares. Características papilares en la identificación de personas. Es importante reconocer que tener características papilares para identificar a una persona es de gran importancia,
ya que esta conlleva una serie de metodologías que pueden ser utilizadas para su debida identificación, como lo son la pelmastoscopía, palmoscopía, quiroscopía y diversas técnicas que se utilizan de manera instintiva. El analizar la identificación por medio de dibujos y patrones que se encuentran en las crestas de los dedos es de gran variedad y divulgación. Cabe recalcar que las características papilares se diferencian. Estas se caracterizan por tener perennidad, inmutabilidad y variedad. Es por esto que ninguna huella digital puede ser igual y cada una es distinta. Esto conlleva a una gran facilidad para identificar a las personas. La huella digital en la base de estudios de la ciencia lleva a cabo metodología y sus características principales. Además, ayuda a esclarecer un hecho delictivo más fácilmente y a identificar los presuntos responsables. Esto es lo que conlleva responsabilidad en el estudio de la logoscopía y la importancia que conlleva esto para los profesionales en esta área. Ahora hablaré acerca de algunas enfermedades congénitas y anomalías físicas con las que nacen algunas personas. Anisodactilia. Como anisodactilia se refiere a la altura relativa de diferencia que tienen los 4 dedos restantes de la mano a diferencia del pulgar. Estos predominan su tamaño, por lo que es característico de la anisodactilia. Bifidez. Bifidez se refiere a la malformación congénita en donde 2 dedos están divididos verticalmente y se separan de los demás dedos. De esta forma, la malformación queda expuesta entre el dedo pulgar, normalmente. Ectrodactilia. A ectrodactilia nos referimos cuando existe una existencia de menos dedos de lo normal, ya sea en las extremidades superiores como las manos y las inferiores como los pies. Esta malformación se caracteriza por tener menos dedos de lo normal físicamente. Isodactilia. La isodactilia se presenta esta malformación cuando los últimos 4 dedos presentan la misma altura. Pues es muy extraño encontrar estas cualidades en una persona, pues las dimensiones de los dedos siempre son distintas, como normalmente nos conocemos. Pero la isodactilia se caracteriza por tener los 4 dedos de la misma altura. Macrodactilia, como su nombre lo indica, macro es un término que se utiliza para referirse a algo más grande. Ese crecimiento anormal de uno o más dedos de la mano en relación con su grosor. Ya puede aparecer en las manos o en los pies. Esta malformación congénita conlleva a un crecimiento excesivo de uno o varios dedos, dando así lugar a una diferencia de dimensión entre los dedos. Polidactilia. Polidactilia se refiere a la deformidad congénita que conlleva a una persona tenga más dedos de lo normal en su mano. Estos pueden variar de cantidad, pueden ser 6 o 7 en una mano. Lo que es muy característico de la polidactilia es numerosos dedos que pueden tener en una mano. Sindactilia. Sindactilia es la deformidad congénita que conlleva que 2 o más dedos se encuentren unidos por una membrana. Esto fisiológicamente es como una unión que se da entre 2 dedos y que lo recubre la membrana, uniéndolos. Estos por sí solos no pueden ser separados, sino que solo mediante procesos quirúrgicos. Esta deformación es algo extraña, ya que esta membrana se produce de manera anormal en los dedos de la mano o en el pie. Microdactilia, como su nombre lo indica, de micro, es la falta de crecimiento de uno o más dedos. Esto conlleva a una anomalía entre las dimensiones de algunos dedos, pero estos se caracterizan por ser más pequeños de lo normal que se conoce normalmente.
Como forma de conclusión, me gustaría agregar la importancia que tiene el estudio de las piezas papilares para la identificación de las personas, pues estas nos ayudan a aclarecer los hechos de un hecho delictivo. Además, nos podemos identificar a las personas con gran facilidad, pues gracias a las impresiones digitales, plantares y palmares, nos ayudan a identificar diversas características y elementos que diferencian a cada persona. Además, me surgió mucho interés por conocer las diferentes enfermedades congénitas y fisiológicas que poseen algunas personas y que lo caracterizan a la hora de hacer su impresión digital. Muchas gracias por ver este video y muchos saludos.